Buen día, respetable público. En esta nueva clase vamos a hablar acerca de los bienes Giffen. ¿Cuáles son estos tipos de bienes? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo repercuten en la economía? Y todo lo que lleva este tema. Así que iniciamos. Empezamos dando una categoría a los tipos de bienes. Para empezar, tenemos los bienes normales. ¿Cuáles son estos? Son los que la demanda aumenta cuando el ingreso del consumidor sube. Ejemplo, ropa de marca, alimentos frescos o cosas que quieres utilizar para mejorar. Por ejemplo, si yo tengo cierto salario y cierta marca de celular, cuando suba mi salario, yo voy a mejorar de marca de celular, o si ando en transporte público, en cuanto tenga más ingresos, me voy a comprar un auto. Voy mejorando mis bienes en función a mi ingreso. Después tenemos los bienes inferiores. Son los que la demanda disminuye cuando el ingreso sube. Por ejemplo, el pan blanco, el transporte público. Entonces, yo voy ganando más y estos tipos de bienes van disminuyendo. A lo mejor antes comía pan blanco y ahora como un pan de grano o un pan más premium, ¿no? Entonces, todo esto es lo que voy sustituyendo dependiendo mi ingreso. Entre más gano, mejoro de bienes y son los bienes normales. Entre pues más ganos, los demás bienes que voy segregando, pues son los bienes inferiores. Y de ahí tenemos el bien Giffen. Estos son una subcategoría de mi bien inferior. Y este es curioso porque cuando la demanda aumenta cuando el precio sube y tiene un efecto fuerte de renta, un efecto de renta muy fuerte, ¿no? Ejemplo, pan en pobreza extrema. También tiene que haber algún tipo de situación. Y de ahí tenemos la relación del precio y el ingreso. Los normales e inferiores responden formas opuestas al ingreso, pero los Giffen desafían la lógica habitual respecto al precio. ¿Por qué? Porque el precio sube cuando la demanda sube. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de la definición de los bienes Giffen. Entonces, un bien Giffen se le denomina cuando la demanda de ese bien aumenta a medida que el precio incrementa. Por eso es un comportamiento inverso a los bienes normales y no cumplen con la ley de la demanda, siendo estudiados en microeconomía por este efecto. Y dentro de sus rasgos me dice que dicho bien Giffen se demanda más cuando menor es la renta del consumidor. Entonces, la demanda de este producto aumenta y la renta y los ingresos de mi consumidor pues son menores. ¿Qué otra característica tenemos? Que el bien representa una parte importante del presupuesto del consumidor. O sea, este bien Giffen, de todo lo que yo me voy a comprar para subsistir, es más importante o lo tengo considerado como más de ese producto lo que voy a comprar. Y también debe haber una escasez de bienes sustitutos. O sea que si lo puedo sustituir por otro bien, el otro bien no debe haber mucho o en su defecto debe de haber nulo. ¿Para qué? Para yo concentrarme solamente en mi bien Giffen. Esos son los rasgos de mis bienes Giffen. De aquí tenemos la demanda y la excepción del Giffen. Recordamos que tenemos una ley de la demanda, que a mayor precio, mayor cantidad demandada y manteniendo todo constante, ¿no? Este es el principio básico del comportamiento del consumidor. Si tengo precios altos, pues no lo quiero porque los precios son altos. Después tenemos el efecto renta. Cuando el aumento del precio reduce el poder adquisitivo, o sea, como las cosas son caras, pues mi poder adquisitivo, lo que yo tengo, voy a estar gastando más porque, o sea, sí necesito ese producto y como le necesito, pues voy a gastar más, mi poder adquisitivo va disminuyendo y tiende a disminuir la demanda de la mayoría de los bienes. Digo, si está caro y aparte, si lo compro, disminuye mi poder adquisitivo, entonces, pues, ¿qué te parece si me espero un ratito y en esta ocasión, pues, no lo compro tanto, ¿no? Entonces ahí vas tomando tus decisiones. Pero mi bien Giffen su demanda aumenta cuando sube el precio, porque el efecto renta negativo supera el efecto sustitución. Entonces, ¿cómo está esto? Sí, mira,
aumenta la demanda, cuando aumenta el precio y el efecto renta, pues ya aquí pasa a ser negativo y supera el efecto sustitución. El efecto sustitución es otro tipo de efecto que pues nosotros sustituimos bienes y servicios, ¿va? Siempre y cuando cumplan la misma necesidad. Y dentro de las implicaciones teóricas, los bienes Giffen desafían la ley clásica de la demanda y enriquece el análisis microeconómico. ¿Por qué lo enriquece? Porque son situaciones muy específicas en donde pasan estos acontecimientos, ¿va? Y de ahí pasamos a las condiciones para los bienes Giffen. Dentro de las condiciones es que sean bienes inferiores, ¿no? Ya lo habíamos visto, que son los que su consumo tiende a disminuir cuando aumenta el ingreso o la renta de las personas. Su peso alto en el ingreso, o sea, dentro de mi presupuesto, tiene un peso muy alto, ¿no? El bien debe representar una parte importante del presupuesto del consumidor. El efecto renta domina en condiciones normales. Cuando el precio de un bien aumenta, los consumidores tienden a sustituirlos por otros. Eso es lo que debería estar pasando, por otros más baratos, que ese es mi efecto sustitución. Pero aquí pues predomina mi efecto renta, ¿va? ¿Y qué implica todo esto? Implica que cuando el precio de este bien aumenta, pues el poder adquisitivo del consumidor va disminuyendo. Entonces, voy perdiendo poder adquisitivo cuando los precios aumentan. Y se vuelve relativamente, pues, más pobre mi consumidor, porque ahí lo compro porque es necesario. Esa es la palabra clave. Porque es necesario, lo compro, entonces es un bien Giffen. Y como consecuencia, puede verse obligado a consumir más bienes básicos, ya que no puede permitirse productos más caros o de mejor calidad, ¿no? Entonces, ese es mi bien Giffen. ¿Y cuándo ocurre esto? Sucede principalmente en hogares con presupuestos limitados, donde gran parte del ingreso se destina a bienes básicos, ¿no? Por lo regular, los bienes Giffen tienden a ser bienes básicos, donde nosotros tenemos un presupuesto limitado y esto lo necesitamos. Por ejemplo, el arroz, la carne, cosas para preparar y demás. Y esto es raro porque se requiere de condiciones muy específicas, pocos bienes sustitutos, que estén cercanos al consumidor, con ingresos bajos, y tenemos una gran dependencia no solo de bienes, sino en la canasta del consumidor. Entonces, esto es una situación también. El bien Giffen tiene que pasar muchas cosas alrededor para que pueda pasar, ¿no? Y de ahí continuamos con las implicaciones económicas y relevantes de la teoría, ¿no? ¿Por qué es relevante? Porque tiene una importancia dentro de la teoría económica, ya que cuestiona la universalidad de la ley de la demanda y dices tú, ¿cómo está pasando esto? ¿Por qué mi ley de la demanda no se cumple? Y establece cuando el precio de un bien aumenta. Entonces, todo esto hace que se estudie, o sea, cuáles son estos bienes, cuáles son estos acontecimientos que deben de estar pasando y por qué los bienes Giffen se comportan de esta manera, ¿no? Porque el aumento del precio puede provocar un incremento en su consumo, si es caro, ¿no? Entonces, si es caro o el precio aumenta, ¿por qué la gente lo quiere? Ese es el punto de vista teórico donde se está estudiando mis bienes Giffen. Y estos bienes muestran que el comportamiento del consumidor no siempre sigue patrones similares. Recordemos que tenemos una teoría del consumidor en la cual vemos a la mayoría de los consumidores con patrones repetitivos de compra y de adquisición de bienes y servicios. Entonces, estos dependen de factores como el ingreso, la estructura del gasto y la disponibilidad de los bienes sustitutos. Y aquí mi bien Giffen pues rompe toda estas teorías. Entonces, también tenemos implicaciones en la política económica, ¿no? El estudiar estos bienes Giffen también tienen relevancia para el diseño de políticas públicas, porque, como te comento, pasan en situaciones y contextos de pobreza o economías de altas desigualdades. Por ejemplo, subsidios a alimentos básicos, un subsidio que puede cambiar el patrón de consumo de los hogares, y controles de precios. Cuando el gobierno modifica el precio de bienes esenciales, puede generar efectos inesperados en el consumidor, ¿va?
Programas de apoyo social, entender cómo el comportamiento del consumidor ayuda a diseñar mejores políticas para mejorar el bienestar. Entonces, todo esto también implica la política económica dentro de los bienes. Y su impacto e importancia para el análisis económico es que el comportamiento del consumidor con ingresos limitados, ¿no? Tenemos una situación en donde mis ingresos no son tan abundantes, el precio de las cosas están aumentando y yo demando más esos productos que están aumentando de precio. Y las decisiones del consumo de mercado imperfecto o con pocos sustitutos. También la relación entre el precio, el ingreso real y la estructura del gasto final. Yo tengo un precio del producto, en este ejemplo del bien Giffen, alto. Mi ingreso real, ¿cuánto es? Y la estructura de mi familia, mi presupuesto, cuánto va destinado a ese bien. Y en conjunto, todo esto son herramientas que se aportan para formular estrategias económicas, sociales, más realistas, adaptadas a contextos donde las condiciones de mercado y el nivel de ingreso fluyen fuertemente, ¿no? Esto dentro de la decisión de consumo. Y ahora pasaremos a un ejemplo teórico del bien Giffen. Pero antes de pasar al ejemplo teórico, tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores. Respetable público, antes de continuar con el video, te cuento algo rápido, que si gustas aprender Excel desde cero para tu escuela, el trabajo o mejorar tus habilidades, tenemos nuestro curso completo de Excel básico por la plataforma de Hotmart. Y además, al inscribirte hoy, te llevas gratis nuestro ebook de matemáticas financieras. Y lo mejor es que puedes obtener un 50% de descuento usando el código YALS 2026. Lo único que tienes que hacer es ir al carrito y bajamos en la parte donde dice tienes un cupón de descuento y aquí ponemos nuestro cupón YALS 2026, lo aplicamos y recibimos nuestro 50% de descuento. Lo único que tienes que hacer es entrar al link que te dejo en la descripción y en un comentario fijado de este video y así nos apoyas a seguir produciendo conocimiento. Ahora sí, continuamos. Después de este mensaje de nuestros patrocinadores, nuestro ejemplo es el consumo de arroz en hogares de bajos ingresos durante crisis económica. ¿Qué está pasando en mi ejemplo? Durante un periodo de crisis económica, muchos hogares bajaron sus ingresos y tuvieron que ajustar el consumo debido a la reducción del ingreso. O sea, hay crisis, los ingresos de los hogares se redujeron y estos tuvieron que ajustar cuánto van a consumir. Dentro de mi situación, tengo familias con ingresos bajos, pero parte de su alimentación está basada en arroz, porque pues es un alimento barato y rendidor. También consumen pequeñas cantidades de alimentos más caros, como carne, pollo y verduras. Esa es la situación que tengo. Pero, ¿qué está ocurriendo? Si sube el precio del arroz, el aumento del precio reduce el poder adquisitivo de las familias, porque no les va a alcanzar. O compran arroz y las demás cosas, y pues su ingreso de por sí es poco, pues este va a ir disminuyendo. Ya no pueden comprar carne u otros alimentos. Le doy prioridad al arroz porque barato y rendidor. Y para poder alimentarse, también comprando aún más arroz, porque sigue siendo la opción más barata para llenar la dieta, ¿no? Todo esto está ocurriendo en mi crisis del ejemplo. ¿Y el resultado cuál es? Aunque el precio del arroz aumente, las familias terminan consumiendo más, lo que rellena el comportamiento de un bien Giffen, ¿no? Aumenta el precio y yo sigo comprando. Y este fenómeno ocurre cuando el bien es básico en la dieta, representa gran parte del presupuesto y existen pocas alternativas más baratas. Y en condiciones, el efecto renta domina al efecto sustitución, o sea, compro esto y pues me quedo con menos dinero. Y generalmente el comportamiento típico de los bienes Giffen es ese. ¿Va? Este es mi ejemplo. Y el efecto renta y el efecto sustitución en los bienes Giffen, ¿cómo es esto? Tenemos un cambio de precio. El precio de un bien Giffen pues va aumentando, va cambiando el precio y afecta el presupuesto de los consumidores. Y dentro de mi efecto sustitución, el consumidor tiende a sustituir bienes más caros por alternativas más baratas, pero pues en los bienes Giffen ya vimos que esto
casi no pasa, ¿no? Mi efecto renta, ya lo comentamos, es el aumento del precio y reduce el poder adquisitivo. El consumidor se siente más pobre y compra más del bien inferior, en este caso más del bien Giffen. Y mi resultado final, la demanda del bien Giffen aumenta a pesar del alza de precio, ya que el efecto renta negativo domina el efecto sustitución, o sea, los dos que tenemos aquí, ¿va? Y aquí te tengo una pregunta. Después de analizar el ejemplo, ¿qué otros productos actuales podrían comportarse como bienes Giffen en contextos de pobreza? Esta pregunta me la puedes contestar aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué crees tú? ¿Qué otros productos pueden comportarse como bienes Giffen en contextos de pobreza o en la actualidad? Ya tú me dirás. Y de ahí tenemos el efecto renta contra el efecto sustitución. Uno de los principales retos es el análisis económico. ¿Qué está pasando? ¿No? Si el efecto sustitución, cuando reemplazamos un bien por otro más barato o compramos el bien aunque esté caro. Aparece el efecto renta cuando el aumento del precio reduce el poder adquisitivo del consumidor. Entonces, en el caso de los bienes Giffen, el efecto renta debe ser tan fuerte que supera el efecto sustitución, lo cual es difícil de observar y medir con precisión en estudios empíricos. Influencias de variables externas. Aquí tenemos, por ejemplo, subsidios gubernamentales a alimentos de bienes básicos, cuando el gobierno quiere ayudar o apoyar. Tenemos cambios en los ingresos de los hogares, como por ejemplo pérdida de empleo o que dependes de apoyos sociales, políticas públicas y programas sociales que modifican los patrones de consumo, también puede llegar a pasar. Y pues todas estas variables son externas, pueden distorsionar el comportamiento real de la demanda, lo que dificulta identificar si un bien realmente presenta comportamientos Giffen o no. Dentro de los problemas metodológicos de mis bienes Giffen son las dificultades en la recolección de datos confiables sobre el consumo y gastos de los hogares. Recordemos que el INEGI hace estas mediciones y métricas aquí en México para ver cuáles son los productos que se consumen más o menos. Entonces, puede haber algún tipo de dificultades al momento de recolectar estos datos e identificar qué tipos de bienes son Giffen o no son Giffen. El diseño limitado de experimentos o estudios de campo, especialmente en la población vulnerable. También tenemos que identificar cuáles son las poblaciones que representan ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos y ver cuáles son los productos pues, que se están comprando o no se están comprando. La medición incompleta de las variables relevantes como preferencias del consumidor o disponibilidad de sustitución. También son parte de los problemas metodológicos y estas limitaciones pueden afectar a la validez y la precisión de los resultados, lo que explica por qué los casos confirmados de bienes Giffen en la realidad son relativamente escasos. O sea, es una situación rara que pase. Y dentro de las rarezas teóricas de los bienes Giffen son que los bienes son inferiores, que representan una parte importante del gasto del consumidor y que existen pocos sustitutos cercanos junto con el efecto renta que sea más fuerte que el sustitución. Todos estos son rarezas de los bienes, es por eso que son estudiados, ¿va? Y como conclusión de esta clase, los bienes Giffen representan una excepción de la ley tradicional de la demanda, ya que ciertas condiciones en el aumento del precio de un bien puede provocar un incremento en su consumo, ¿no? También su estudio permite comprender mejor cómo el nivel de ingreso, las limitaciones económicas, la falta de sustitutos influyen en las decisiones de consumo. O sea, ¿qué está pasando en la economía? ¿Por qué estos productos, cuando aumenta el precio, aumenta la demanda y luego tenemos el efecto renta negativo, el cual ya hemos estado viendo en esta clase? Y aunque son pocos frecuentes en las prácticas, los bienes Giffen muestran que el comportamiento económico puede ser más complejo de lo que plantean los modelos teóricos básicos. Más complejo porque son raros de encontrar y también tenemos situaciones muy específicas en donde se pueden dar. Y hasta aquí, mis estimados compañeros, es la clase del día de hoy. Si el día de hoy aprendiste algo, nos puedes apoyar con un like, con un comentario. ¿Qué opinas de los bienes Giffen? ¿Ya los habías visto? ¿Ya los habías estudiado? Coméntanos todo lo que te gustaría saber y todo lo que
tenga que ver con los bienes Giffen aquí abajo de este video. Por mi parte, así todo. Muchas gracias por ver. Nos puedes apoyar con un like, con una suscripción, con un comentario y que pases muy buen día. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego. Bye.